Buenos días, estimados estudiantes. Como les había indicado, tengo una situación de emergencia familiar y pues debo viajar en el día de hoy para Colombia. Pero no quería dejar la clase sin que ustedes pudieran tener la oportunidad pues de no perderla, ¿verdad? Y por eso pues he decidido hacer esta grabación para ustedes. Esta clase se fundamenta en las características que nos identifican a nosotros como seres vivos. Ahí en esta primera pantalla están observando en la diapositiva una partícula viral. Y para recordar simplemente que estos organismos pudieran ser tratados como las partes más pequeñas, ¿verdad?, que pudieran transportar la vida. Lo cierto es que se trata de partículas que no son ni siquiera células. Los virus se reconocen como organismos acelulares, están conformados, como lo ven ahí en la pantalla, por una cubierta protectora. Esa cubierta protectora recibe el nombre de cápside y alberga, ¿cierto?, en su interior, pues, un DNA, es decir, un material genético. Pero a lo que vamos es a la idea de que no podemos nosotros decir que la parte más pequeña de un organismo pueda ser un virus, porque estos virus pues no se reproducen ni se replican, como es que se dice, de manera autónoma. Entonces, pues, aunque es un nivel acelular, ¿verdad? Acelular significa que no está formado por verdaderas células, pues no constituye realmente como una unidad estructural. Para cuando nosotros vayamos a caracterizar la vida, pues vamos a estar recordando, ¿verdad?, que la vida comienza con la formación, ¿verdad?, de estructuras un poco más complejas, que son las propias células. Entonces, por eso decimos que nosotros podemos estudiar, ¿verdad?, la vida dependiendo, ¿verdad?, de los diferentes pues, niveles de organización. A manera de objetivos, pues estamos en la situación, ¿verdad?, de haber trabajado ya previamente en la experiencia de laboratorio número 1. Ustedes se dedicaron en esa experiencia número 1 a clasificar seres vivos, ¿verdad?, y a identificar qué características ellos tenían de la materia inanimada. A lo que nosotros queremos apuntar es a poder diferenciar, ¿verdad?, los elementos entonces bióticos, que son los que tienen vida dentro de un espacio vital, ¿verdad?, y aquellos que no tienen vida. A esos que no tienen vida, pues le denominaremos abióticos. El objetivo fundamental de esta presentación es que podamos reconocer esas características de los seres que sí tienen vida. Y como lo ven ahí en el segundo objetivo, pues nos vamos a dar cuenta que para que sea materia orgánica, para que sea materia viva, pues los organismos deben realizar diferentes funciones. Una de las funciones principales pues es el metabolismo, que si usted no recuerda que la palabra metabolismo pues quiere decir que es toda esa serie de funciones, ¿verdad?, que realizan, funciones químicas que realizamos nosotros como seres vivos, con la finalidad de que a partir de compuestos, ¿verdad?, que tomamos normalmente del medio y que denominamos alimentos, pues que nosotros dentro de nuestro organismo lo podamos transformar en energía. El metabolismo entonces, por tanto, es ese proceso que lleva a que todos los seres vivos dependamos de ese proceso transformador, ¿verdad?, de la energía, que nos lleve también de alguna manera a utilizar una molécula muy importante o a fabricar una molécula muy importante que se conoce con el nombre de ATP. ATP o adenosín trifosfato, que es la molécula de energía, ¿verdad?, la molécula energética por naturaleza. Entonces, es para indicar que característica de todos los seres vivos, ¿verdad?, es la posibilidad de realizar estas actividades metabólicas y por tanto conseguir energía, conseguir entonces ATP.
Otra característica importante, ¿cierto? Es la que tiene que ver pues con la palabra que ustedes han averiguado desde el primer día de clase, ¿verdad? Que era la homeostasis. Significa entonces que todos los seres vivos se caracterizan también porque presentan este equilibrio homeostático, que así esas condiciones en el ambiente exterior sean fluctuantes, sean cambiantes, pues que los organismos pueden tener la oportunidad de mantener ese equilibrio interno que por demás es sumamente vital. También indicamos que los seres vivos pues se reproducen, tienen la capacidad de generar nuevas copias de DNA, ¿verdad? Y que los progenitores, que son los depositarios de ese DNA, pues pueden también entonces generar nuevas copias, ¿verdad? Nuevos organismos, ya sea pues de manera sexual, ¿verdad? Que involucra la unión, ¿verdad? De una pareja, o de ser asexual, que en ese caso pues es a partir de un solo organismo. Y sin duda, por estas funciones que anotamos como muy básicas, pero realmente por todo lo que hacen los seres vivos y cómo hacen ese proceso de transformación del entorno, pues decimos también que los seres vivos también tienen una alta capacidad evolutiva o una alta capacidad, ¿verdad?, de poder adaptarse adaptarse pues, a las condiciones pues fluctuantes o cambiantes, ¿verdad?, del ambiente. Es más, debido, ¿verdad?, a esa capacidad adaptativa, ¿verdad?, es que pues los organismos pueden desarrollarse en el tiempo, ¿verdad?, y pueden entonces evolucionar. Por otra, de otra manera, ¿verdad?, pues estaremos también comparando distintos niveles de esa organización de la vida, ¿verdad?, que como acabo de indicar previamente, pues podemos tomar como punto de partida para la vida, pues a la propia célula, ¿verdad? Y nos vamos a estar dando cuenta entonces un poco más adelante que esas células, ¿verdad? Pueden entonces estar organizándose en células un poco menos complejas, que son las que vamos a denominar procariotas, y células como las que tenemos en nuestro propio piel, en nuestro propio organismo, ¿verdad? Integrándonos a nosotros, que se conocen entonces con el nombre de células eucariotas. Ya vamos a discutir eso un poco más adelante. Aquí hay algunos interrogantes, ¿verdad?, que tenían o que tienen, ¿verdad?, la finalidad de ir poco a poco orientándolos a ustedes hacia el reconocimiento, ¿verdad?, de esas características, ¿verdad?, que aludimos nosotros como que tenemos, ¿verdad?, porque nosotros somos realmente organismos vivos, ¿verdad? Y entonces, pues, estamos preguntándonos en este momento qué características nos pueden diferenciar, ¿cierto?, a nosotros como seres vivos de la materia que es inanimada. Quizá un primer acercamiento es tratar de indicar que tanto la materia viva, ¿verdad?, como la que no está viva, pues está conformada también estructuralmente por unidades muy pequeñas que son las que vamos a denominar los átomos. O sea que todo, tanto la materia orgánica como la materia inorgánica o no viva, pues va a estar conformada por esos elementos químicos. Elementos químicos que nos vamos a dar cuenta que a través de uniones, ¿verdad?, de esos que llamamos nosotros elementos o átomos o pequeñas porciones, ¿verdad?, de la materia, pues van a tener la oportunidad de unirse, ¿cierto?, a través de una fuerza que los mantiene unidos, que se conoce con el nombre del enlace químico. Pero ahí es donde va a venir un poco la diferencia, ¿verdad? Hay unas moléculas, ¿verdad?, que se van a estar formando para dar origen a esa materia viva, que van a denominarse, por tanto, materia orgánica, y otra que quizá pues va a ser parte de esa estructura química de la materia también, pero que va a estar integrando, ¿verdad?, a estas estructuras pues que no tienen vida. Por eso la segunda pregunta que hay ahí en la pantalla, ¿verdad? La segunda pregunta atina a
a decir, ¿verdad?, qué compuestos químicos nos indican con su presencia la existencia de los seres vivos. Y para este caso, pues debemos decir, ¿verdad?, que aunque esa conformación básica de átomos o quizá también básica de moléculas sea similar entre la materia orgánica y la materia inorgánica, pues debemos tener en cuenta que los seres vivos estamos conformados básicamente por algunos bioelementos que no son típicos, ¿verdad? Esos elementos químicos los vamos a encontrar también en la tabla periódica, pero como nos damos cuenta, pues van a tener características particulares. Una de las cosas es que un elemento químico que va a estar siendo muy útil, ¿verdad?, para poder reconocer la materia orgánica, pues es el carbono. La mayoría de los seres vivos, nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante en esta presentación, pues vamos a estar conformados por ese átomo de carbono que tiene una particularidad muy importante, ¿verdad? Tiene una gran capacidad de unirse de diferente manera con otros elementos químicos para dar este resultado, ¿verdad? O para dar como resultado, pues, esta materia orgánica. Esos otros elementos muy importantes con los que se une el átomo de carbono son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, solo por mencionar, pues, algunos de ellos. Y ya también en esta clase, pues previamente nosotros hemos estado resaltando, ¿verdad?, cómo es tan importante realmente para todos los seres vivos, pues el agua. El agua la consideramos sin duda, ¿verdad?, una sustancia generadora, ¿cierto?, de vida. Fíjense ustedes cuando podemos pensar en ecosistemas, ¿verdad?, donde el agua es un factor limitante, por ejemplo, en los desiertos, pues literalmente esa agua, al no estar disponible para los seres vivos, pues tampoco, ¿cierto?, permite, ¿verdad?, pues que muchos organismos puedan adaptarse, ¿verdad?, a esas condiciones. Es más, como lo hemos dicho también en algún momento de la clase, los seres humanos hemos diseñado, ¿verdad?, o hemos buscado un poco de agua en la Luna, ¿verdad?, y en otros planetas, con la idea de visualizar, ¿verdad?, la oportunidad de vida, ¿verdad?, fuera de este espacio vital que se llama, pues, planeta Tierra. O agua, como lo hemos dicho, porque también habíamos indicado, ¿verdad?, al principio, cómo el agua era dentro de nuestro espacio vital el elemento más abundante. 3/4 partes del globo terráqueo pues están formadas por agua y por eso un poco de manera coloquial habíamos dicho entonces que este planeta no se debería llamar planeta Tierra, sino planeta agua. Entonces, de la interacción del agua con estos compuestos químicos formados por carbono, pues entonces se originan las principales moléculas que van a estar conformándonos a todos los seres vivos. Vamos a ver cómo dentro de estas les vamos a denominar a estas moléculas, porque son más complejas, les vamos a denominar macromoléculas. Y dentro de ellas, pues vamos a tener moléculas tan importantes como los carbohidratos, como los lípidos, como las proteínas y como el propio material genético. Si ustedes me lo permiten, yo diría que todos los seres vivos somos una mezcla, ¿verdad?, de esas sustancias macromoleculares que acabo de indicar con mucha agua, ¿cierto? O sea, que tenemos como la receta para fabricar un organismo vivo es adicionar todos estos elementos que conforman estas moléculas que nos conforman a todos y mezclarlas, como por así decirlo, en suficiente agua. Así que ya teniendo como en mente esta introducción, ¿verdad?, a las características de los seres vivos, pues una de esas tantas características, ¿verdad?, es la que viene pues a continuación, ¿verdad? Ahí en esta figura podemos entender, ¿verdad?, que tenemos de verdad
una importante organización, como se indica ahí en la figura, biológica, que comienza, ¿verdad?, en los niveles de complejidad relativamente más bajos o más simples, que para la gráfica pues corresponde al concepto de átomo, y termina, ¿verdad?, con el nivel de organización de los seres vivos más grande, ¿verdad?, que como ven ahí en la pantalla, pues es todo nuestro planeta, que también denominamos entonces pues la biosfera. Así que lo que vamos a ir trabajando a lo largo de esta presentación, y me atrevería a decir a lo largo de toda la clase, de los que nos falta de estos semestres, pues es ir profundizando poco a poco, ¿verdad?, en esos niveles de organización. En algún momento de la clase vamos a estar trabajando con los átomos, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver con la química de la vida, ¿verdad?, ahí representada, ¿verdad?, en este diagrama, pues por la estructura atómica y la unión de esos átomos o elementos químicos para poder formar pues las moléculas, tanto las de tipo orgánico, que van a ser parte de los seres vivos, como las de tipo inorgánico, que en ese caso pues van a ser parte de la materia pues inorgánica. Pero como vemos también ahí en el dibujo, como vamos a orientar esta presentación a lo que es, a la manera como nosotros nos organizamos, pues nos damos cuenta también que el concepto de célula aquí es sumamente importante. Tan importante que nosotros en biología, ¿verdad?, decimos que la célula es la unidad estructural que forma parte de la estructura de todos los seres vivos, una unidad funcional, porque como ven ahí, por ejemplo, la mitocondria y cada una de las estructuras pequeñitas que están allí en el interior de la célula, que se llaman los organelos celulares, pues están desempeñando para esa célula una función. Y también una unidad entonces genética, porque también a nivel del núcleo de las células pues vamos a tener una molécula muy importante que es el DNA. Y entonces pues a lo que vamos es que a nivel celular pues obviamente que los organelos son estructuras más pequeñas que están dentro de la propia célula. Aquí tenemos como ejemplo la mitocondria, pero vemos que en el interior, ¿cierto?, de esa célula pues hay muchas estructuras más pequeñas, y cada una de ellas pues va a estar desarrollando, ¿verdad?, o desempeñando una determinada función. Pero el nivel de organización no se queda ahí. Las células también pueden unirse entre sí, como ven ahí en la pantalla, para formar los tejidos. Los tejidos pueden unirse para formar los órganos hacen parte de los sistemas, y todos los sistemas del cuerpo humano pues dan origen, pues, del cuerpo del animal en este caso, y del humano también en particular, pues dan origen, ¿verdad?, a los organismos. Y de ahí en adelante pues tenemos los niveles de complejidad más altos, ¿verdad? Cuando organismos de la misma especie se unen y comparten un espacio, pues a eso le denominamos una población. Cuando no tenemos solamente un tipo de organismos, sino muchos de ellos, a eso le denominamos comunidad. Y a los espacios más grandes, ¿verdad?, donde hay una interacción constante entre lo vivo y el hábitat, que es el ambiente, pues a eso le vamos a denominar ecosistema. De tal manera que podemos entonces indicar, ¿verdad?, que la biosfera pues es el conjunto, literalmente, ¿cierto?, de todos esos ecosistemas que hacen parte, ¿verdad?, de las diferentes áreas del planeta donde hay vida. Entonces, ahora sí, pues ya entendiendo que somos seres vivos, ¿verdad?, que somos seres que dentro del concepto de la biología nos denominamos bióticos, organismos bióticos, ¿cierto?, organismos con vida, pues ahora nos podemos preguntar cuáles son todas esas características, ¿verdad?, que nos van a identificar, ¿verdad?, a nosotros entonces como seres vivos.
Ahí en la pantalla tienen las 7 características básicas que vamos a ir discutiendo, ¿verdad? Una a una, ¿verdad? Para que podamos, pues, colectivamente, ¿verdad? Entender de qué se trata, ¿verdad? Cada una de esas características o cada una de esas funciones que como seres vivos, pues, podemos entonces realizar. La primera que había ahí en la lista, pues era esta que tenía que ver con el nivel de organización. Es increíble realmente, estimados estudiantes, pero realmente los seres vivos somos estructura de materia sumamente organizada. Observen un momento aquí estas dos figuras que están en este slide para que se puedan dar cuenta cómo en la figura de la parte inferior es una microfotografía electrónica de barrido. Una microfotografía es una fotografía realizada por un microscopio muy especializado, un microscopio electrónico, ¿verdad? Que nos permite ver cómo son, en ese caso, ¿cierto? Cómo es la estructura, ¿cierto? Del ojo de un insecto. Lo que están viendo ahí en la parte de abajo es el ojo de un insecto. Y mira ese nivel de organización, ¿verdad? Que tiene, ¿cierto? Esa estructura. Cada estructura redondita que están viendo ahí se conoce con el nombre de un ostiolo y por eso se dice que los insectos tienen ojos compuestos. Es como si tuvieran un ojo formado literalmente por muchos ojitos. Y sí, o sea que literalmente esa organización no la pudiéramos saber entendido, ¿verdad? Si no fuera, ¿verdad? Por estos instrumentos de observación tan especiales como estos microscopios, pues, electrónicos que tienen la capacidad de magnificar o agrandar, como también se dice, ¿verdad? Las imágenes. Y en la parte de arriba, pues estamos viendo una flor, ¿verdad? Que es un girasol, pero cuando vamos nosotros a ver cada partecita, ¿cierto? De esa área interna del girasol, pues nos damos cuenta también que está formado por estructuras que parecen que están como moviéndose de manera también, pues, helicoidal, ¿verdad? Y que están haciendo parte de figuras que casi son de tipo geométrico. Entonces, todo esto es para indicar que realmente, ¿verdad? Este nivel de organización de los seres vivos, pues le permite tener una estructura altamente organizada. Y podemos decir, ¿verdad?, que de esa organización también está dependiendo en muchos casos la funcionalidad. Es más, que cuando perdemos la organización, ¿cierto?, de la materia orgánica, también en muchos casos perdemos la capacidad de funcionar de manera correcta. Usted solamente piense, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, pues tenemos un ciclo de vida, duramos durante buena parte de ese ciclo de vida, nuestra materia orgánica es bastante organizada, pero también sabemos que a medida que van pasando los años, que vamos envejeciendo, nuestra piel se empieza a arrugar, nuestro cabello empieza a salirle canas, ¿verdad? Y de alguna manera lo que está haciendo eso, la vejez, es siendo indicativo, ¿verdad? Que ya poco a poco vamos perdiendo, ¿verdad? Ese nivel también, pues, organizacional. Así que es sumamente importante para todos los seres vivos mantener ese nivel de organización porque como acabamos de entender, pues de ese nivel organizacional depende también la funcionalidad, ¿cierto?, de los diferentes organismos. Como les decía entonces, en la parte introductoria, nosotros podemos ver esa vida, ¿verdad?, de diferentes puntos de vista, de diferentes niveles, ¿verdad?, de tipo, pues, organizacional. Quizá desde esas estructuras de menor complejidad, como lo decíamos, que eran los átomos, ¿verdad? El nivel organizado. Finalmente, lo que queremos decir es que nosotros como seres vivos también somos materia
y que como materia estamos integrados básicamente también por átomos o por elementos químicos, como es que realmente se dice. Y que estos elementos químicos están también ubicados en la tabla periódica. Ustedes recordarán que a lo mejor en algún momento de su formación académica les indicaron, ¿verdad?, cómo se organizaban esos elementos en la tabla periódica. Pero ahora lo que nos indica en la presentación, ¿verdad?, es que esos elementos que nos forman o esos átomos que hacen parte de la materia viva, pues nosotros lo vamos a conocer con el nombre de bioelementos. Siempre que antepongamos la palabra bio, pues estamos indicando que se trata, ¿cierto?, de materia entonces orgánica. Quiere decir que bioelemento es elementos de esos de la tabla periódica, pero que son muy comunes, ¿verdad? O que hacen parte de esa materia que nos conforma, ¿verdad?, a nosotros como seres vivos. Y ahí en la parte de abajo, pues se dan cuenta que, como les indicaba también al principio, pues el carbono es muy importante. Es tan importante el carbono porque hace parte literalmente de todas las moléculas que nos van a estar conformando. Ahí también tienen el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el potasio, el sodio, el magnesio, el cloro, el calcio, el hierro. Solamente por nombrar, ¿verdad?, algunos de esos bioelementos. No son solo esos, ¿verdad? Hay también, nosotros como seres vivos estamos formados también por elementos que están en menos cantidad, ¿verdad? Y esos elementos que están en menos cantidad, pues se le denominan elementos traza, ¿verdad? Pero que son también muy importantes para mantener la vida, muy importantes, ¿verdad?, para mantener lo que nosotros hemos denominado como un equilibrio homeostático. En esta tablita, la intención es que usted entienda, ¿verdad?, que de esos bioelementos que acabo de mencionar, pues están presentes en cierto por ciento, ¿verdad?, tanto en los seres vivos, ¿cierto?, como en las plantas. Alfalfa es una planta, ¿verdad?, y en organismos menos, digamos, con menos nivel de complejidad como lo son las bacterias. Pero fíjate que aunque sean organismos tan diferentes, bacterias, plantas y seres humanos, pues nos vamos a dar cuenta que el elemento mayoritario haciendo parte de la estructura de todos los seres vivos, pues es el oxígeno. Mira, en los seres humanos el porciento calculado de oxígeno es cerca del 63%, el porciento en la planta es de casi el 78%, y en las bacterias pues casi que el 74%, ¿cierto? O sea que somos, ¿cierto?, muy abundantes, el elemento más abundante presente, ¿verdad?, en la materia orgánica, como lo ven en esta tabla comparativa, ¿verdad?, es entonces el oxígeno. Luego de ese oxígeno, pues el siguiente más importante, pues lo vemos ahí en la parte superior, ¿verdad?, es el carbono, ¿verdad?, también siendo bastante, ¿verdad?, abundante tanto en los seres humanos como en las plantas como en los microorganismos. Y de ahí en adelante todos los demás pues están en menos cantidad, ¿verdad?, en menos proporción. Pero a veces no nos debemos engañar porque esos que están en menor proporción pues de todas maneras son muy importantes, ¿verdad?, como decía hace un momento atrás, ¿verdad?, para mantener el equilibrio pues homeostático. La mayoría de las sustancias químicas que se van a estar analizando y que van a estar haciendo parte de los seres vivos, pues van a estar integradas por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno, por ejemplo, las proteínas, por fósforo, por ejemplo, el DNA. O sea que esas moléculas de las que vamos a estar hablando más adelante, pues van a estar conformadas, como lo vemos aquí en esta tabla, ¿verdad?, por estos bioelementos, ¿verdad? Elementos entonces que están presentes, como su nombre lo indica, en todos los seres vivos.
En el nivel molecular, pues literalmente esos elementos químicos van a estar en capacidad, ¿verdad?, de unirse. Lo hacen a través de fuerzas que hacen que ellos se mantengan unidos. Como ven ahí en la pantalla, el oxígeno se designa, ¿verdad?, con la fórmula O2, como lo ven ahí, indicando literalmente que cuando nosotros, por ejemplo, respiramos, pues no respiramos un solo oxígeno, respiramos en la molécula, ¿cierto? La molécula de oxígeno, y en ese caso, ¿verdad? Como hace parte, el oxígeno para nosotros es sumamente vital. Nosotros somos organismos aeróbicos, ¿verdad? Organismos que necesitamos ese oxígeno para poder vivir. Y entonces, pues ese oxígeno se une, estos palitos que están aquí en la parte inferior de la figura, representan entonces los enlaces químicos, ¿verdad? Es decir, esa fuerza que se va a encargar de mantener, ¿verdad?, unida esa molécula, ¿cierto? Y entonces, pues a lo que vamos es a entender que muchas de las moléculas que son importantes para nosotros, como estas dos que están, mira, aquí en la parte de abajo está el dióxido de carbono, ambas moléculas muy importantes para el proceso entonces de respiración, ¿verdad? Normalmente nosotros cuando hacemos la toma del aire, ¿verdad? La toma del aire la hacemos a través de nuestras fosas nasales, ¿verdad? Por un movimiento que decimos de inspiración. Inspiración significa tomar el aire y cuando liberamos el dióxido de carbono es lo que va a salir entonces hacia el exterior. Entonces lo que estamos indicando es que hacemos, ¿verdad?, ese proceso de intercambio gaseoso, ¿verdad? Y lo que está sucediendo realmente es que estamos intercambiando esas biomoléculas, ¿verdad? Esas moléculas, una está entrando, ¿verdad?, llegando a nuestros pulmones, ¿cierto?, haciendo ese proceso de oxigenación, ¿verdad? Y la otra está siendo liberada, es una sustancia entonces de desecho que debemos nosotros también pues botar literalmente entonces pues hacia el exterior. Se trata entonces otra vez para indicar, ¿verdad?, que son entonces biomoléculas, moléculas, ¿cierto?, que se forman por la unión de dos o más elementos y que por eso, pues, al formar estos enlaces químicos, pues, son más complejas que los propios átomos como tal. También habíamos indicado previamente, ¿verdad?, la importancia de la molécula del agua. El agua realmente es una molécula también, ¿cierto? Sumamente importante en el ecosistema, sumamente importante también en el interior, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. A nivel humano, nosotros reconocemos que podemos tener, ¿verdad?, hasta 65% del contenido, ¿verdad?, de nuestro cuerpo está formado, y a veces hay mayores por cientos, ¿verdad?, en los seres vivos. Ahí en la pantalla te está diciendo que entre el 60 y el 90% del peso en la mayoría de los organismos pues está conformado por esa molécula del agua. Nosotros hemos insistido mucho, ¿verdad?, en la capacidad, ¿verdad?, que debemos desarrollar nosotros de estar consumiendo permanentemente esta agua. Hemos dicho que cuando no consumimos suficiente líquido, ¿verdad?, pues nos deshidratamos. Y esa deshidratación pues causa, ¿verdad?, que nuestro cuerpo pues no funcione de la manera correcta como lo debiera ser. Ahí en la parte inferior de la pantalla, pues están viendo también cómo es la molécula del agua. Si ustedes recuerdan, pues la molécula está formada por dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno que están allí y el átomo de oxígeno. Y como ven, ¿verdad?, los hidrógenos se unen al oxígeno también a través del enlace químico. O sea que también el agua puede ser denominada, ¿verdad?, una biomolécula muy importante también, ¿verdad?, para nosotros entonces como seres vivos. En un nivel de complejidad un poco mayor, pues vemos aquí, fíjate, al lado de la pantalla están viendo como unas bolitas, ¿verdad?, y unos palitos unidos unos entre otros.
esa es la manera como se representan de forma química las moléculas. Cada bolita de diferente color va a estar conformando o va a estar haciendo parte de un elemento en particular. Y pues ahí, por ejemplo, los de color negro son los carbonos, el de rojo son los oxígenos, los azules son los nitrógenos y así los blancos son entonces los hidrógenos, los verdes son átomos de cloro. Así que por convención, ¿verdad? Esos colores nos están indicando que se trata de diferentes elementos químicos como tal. Y entonces esos elementos químicos se pueden unir, como lo ven ahí también en la figura, ¿verdad? Uniéndose unos elementos con otros a través de esos enlaces químicos que ya mencioné previamente. Pueden ser enlaces que se llaman covalentes, iónicos o puentes de hidrógeno. Eso lo estaremos trabajando mucho más adelante, ¿verdad? En la clase. Por ahora lo único que nos interesa es reconocer, ¿verdad?, que la unión de esos elementos para formar las moléculas muy grandes, ¿verdad?, pues se hace a través de esos enlaces químicos. Y que son esos enlaces los que determinan que las moléculas sean químicamente estables, cosas un aspecto de verdad muy importante, ¿verdad?, para los seres vivos es mantener esa estabilidad, ¿verdad? Que las moléculas que nos integran sean estables, que se mantengan su estructura, que mantengan su forma, ¿verdad? Y eso, pues, los elementos al unirse, pues, aseguran esa estabilidad, pues, a través de estas fuerzas que los van a mantener unidos, que son, pues, los enlaces químicos. También vamos a darnos cuenta que en la materia orgánica, en los seres vivos, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de estar formados por unidades más pequeñas de materia también. Hay esas unidades más pequeñas, es lo que nosotros conocemos con el nombre de monómero. La palabra mono, ¿cierto? O la partícula mono significa uno, ¿verdad? Formado por una sola. Y mero significa parte. Es decir, monómero significa por una parte, ¿cierto? Una sola parte. Y esos monómeros, pues, se adhieren, ¿cierto? Se unen unos a otros también por enlaces químicos. Y a esos, entonces, le denominamos polímero. La palabra poli significa la parte de la palabra, la raíz, ¿verdad? Poli significa muchos y mero pues ya decía parte. Para que usted me entienda un poco mejor lo que estoy diciendo es que la mayoría de los seres vivos estamos formados por estas moléculas orgánicas que parecieran como que cadenas o eslabones, ¿verdad? Que hacen, que se están uniendo entre sí para hacer entonces parte de esa estructura, por ejemplo, corporal que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cuando vamos a hablar de esas eslabones, ¿verdad? O esas cadenas, cada pedacito de la cadena, ¿cierto? Cada eslabón de la cadena, pues sería entonces un monómero y toda la cadena, pues sería entonces un polímero. Ya más adelante nosotros vamos a entender un poco esto porque nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que estos monómeros y estos polímeros de los que estoy mencionando, pues literalmente van a ser parte, ¿verdad?, de estas sustancias más grandes, ¿verdad? Y a estas sustancias más grandes o a estas moléculas más grandes le vamos a denominar macromoléculas. Es decir, moléculas grandes. Macro significa grande, moléculas grandes de alto peso molecular. Y para que usted me entienda, en la estructura que estoy señalando aquí al lado izquierdo de la pantalla, ¿verdad? Pues cada pedacito, cada cosita de estas que están allí, cada eslabón, ¿cierto? ¿Cierto? Cada conjunto de ellos se une uno a otro, ¿verdad? Y da estructura, como digo, ¿verdad?, a esas macromoléculas como tal. Entonces, des en cuenta que la mayor cantidad de sustancias que están presentes en nuestro cuerpo, pues están organizadas o están formando parte, ¿cierto?, de estas macromoléculas. Ahí abajo tiene los ejemplos de esas macromoléculas. Mira, dice polisacárido. A lo mejor usted se acuerda que
o no se acuerda, ¿verdad? Pero los polisacáridos, pues, son los mismos azúcares, ¿cierto? Los azúcares o los carbohidratos también se conocen con el nombre de polisacáridos. Y para que vuelvan a reconocer el origen, mire, poli significa mucho, ¿cierto? Y sacárido, azúcar, es decir, que estamos indicando que esos polisacáridos están conformados por la unión de muchas moléculas más pequeñas de azúcar. También los lípidos hacen parte de estas macromoléculas. Los lípidos son las sustancias de tipo graso, ¿verdad? En nuestro cuerpo, por ejemplo. Las proteínas y pues también el DNA o lo que nosotros denominamos como los ácidos nucleicos. Todas ellas, estas 4 macromoléculas, pues son parte fundamental de la estructura, ¿verdad? De la materia pues viva, de la materia orgánica, de nosotros como seres vivos. Entonces, pues, de ahí, de ese nivel básico, ¿verdad? Es que proviene ese nivel organizacional que ya había comenzado, ¿verdad? A trabajar un poquito antes, ¿verdad? Cuando estábamos en la parte introductoria, pues, de esta clase. Entonces, lo miraríamos de la siguiente manera, ¿verdad? Toda la materia, tanto sea la orgánica como la inorgánica, está formada por estas unidades muy pequeñas que se conocen con el nombre de átomos, ¿verdad? Miran los átomos allí, pero miren un momentito para abajo y hay todavía un nivel menos complejo, en este caso, que es el subatómico. ¿Verdad? Ese modelo subatómico nos dice que cada átomo está formado por estas partículas que lo integran, ¿cierto? Partículas de carga, de diferente carga o sin carga, por ejemplo, no sé si se acuerdan, los protones corresponden a la carga positiva de los elementos, los neutrones pues no tienen carga y los electrones pues son la carga negativa. Estas partículas subatómicas pues están dentro del átomo, por eso son más pequeñas que el átomo, ¿verdad? Ahí en la pantalla están viendo esos elementos, ¿verdad? Como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Átomos, ¿verdad? Que a su vez, como lo estábamos indicando, van a unirse a través de los enlaces químicos y van a formar diferentes moléculas, ¿verdad? Como el agua, como los azúcares o la glucosa, que es el azúcar más común, ¿verdad? O como moléculas ciertamente más complejas y que hacen ya parte de los, perdón, de las macromoléculas, que son entonces, por ejemplo, el material genético. Ese nivel aquí es lo que corresponde como a la química de la vida, ¿verdad? Porque todas estas sustancias son de tipo químico. Pero estos elementos químicos ingresan ahora a ser parte de las estructuras celulares, ¿cierto? A esas estructuras celulares, pues nosotros le denominamos los organelos. Mira, ahí en la pantalla ven un organelo que es el encargado de fabricar la energía, que es la mitocondria. Un organelo que es el encargado de hacer, ¿verdad? La fotosíntesis, ¿verdad? Que es el cloroplasto. Y un organelo que es el núcleo, que es el depositario, literalmente, ¿verdad? De esa información, ¿verdad? Genética. O es en el lugar en donde va a estar ubicado, ¿verdad? La molécula de DNA. Todos estos organelos, a su vez, ¿verdad? Integran una organización superior, ¿verdad? Que va a ser entonces la célula. Y aquí sí que comienza, ¿verdad? La idea de la célula como unidad estructural, ¿cierto? La estructura de todos los seres vivos está formada por esas células, ¿cierto? Y pues dependiendo del organismo y del tejido que estén formando, ahí tenemos en la pantalla un ejemplo de célula, dice ahí célula nerviosa, pues esta celulita pues es la encargada de transmitir los impulsos que van desde el exterior hacia el interior y a través de ella, ¿cierto? De estas células nerviosas es que nosotros tenemos cuenta, ¿cierto? De todo lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? En el exterior. Ella está, digamos, especializada en transmitir, ¿verdad? Esa información del exterior hacia el interior hasta llevarlo, ¿verdad? A lugares de elaboración muy importantes para nosotros, como por ejemplo
la médula espinal, ¿verdad? O el cerebro. Así que para el caso, después de que todos estos organelos entran en la célula, ¿verdad? Pues tenemos ese nivel, ¿verdad? De estructura celular. Luego, esas células no se van a quedar allí solitas, ¿cierto? Sino que hacen una labor conjunta, ¿verdad? Porque las células pueden también unirse entre sí para dar origen entonces a los tejidos. Luego, esos tejidos pueden unirse para formar los órganos, esos órganos para formar sistemas y de ahí en adelante, pues, el organismo, ¿cierto? Y como dije en la presentación inicial, pues también tenemos que es el nivel de organización ya superior, formado entonces por la población, por la comunidad, por los ecosistemas y pues por el superecosistema nuestro, ¿verdad? Que es el propio pues planeta Tierra. Así que a lo que vamos es a entender ahora que literalmente para nosotros como seres vivos el nivel de organización quizá de mayor interés y sobre todo para nosotros desde el punto de vista también de la biología, pues es entonces la célula. Miren ahí un poco, ¿verdad? Observen ahí en la pantalla, ahí tenemos una célula con todos esos organelos que acabo de mencionar. Mira, esta manchita que usted ve ahí es el núcleo. Por aquí tengo las mitocondrias, por aquí tengo muchas vesículas pequeñitas, ¿verdad? Que son las que hacen parte de esa estructura celular. O sea que literalmente ahí estamos viendo cómo los organelos realmente hacen parte, ¿verdad?, de esa célula como tal. Y por eso entonces nosotros decimos que la célula, para el caso de los seres vivos, es la unidad. Es una unidad estructural, ¿cierto? Porque nos forma a todos. Es una unidad funcional porque cada uno de estos organelos va a estar haciendo una función y va a ser también una unidad de origen o una unidad genética, ¿verdad? Son las células también, cuando los organismos nos reproducimos, son las células también las encargadas de llevar esa información genética para, ¿cierto? Al ser fecundadas esas células, pues dar origen a un nuevo organismo. Así que por eso la célula es muy, pero muy importante. También debemos decir, ¿verdad?, que hay organismos que se llaman unicelulares porque son los que están conformados, toda su estructura es una sola célula, y eso contrasta, ¿verdad?, con nosotros, por ejemplo, que somos entonces organismos formados por muchas células, ¿verdad? Podemos decirnos multicelulares o podemos decirnos pluricelulares, ¿cierto? Se trata sin duda la célula como una estructura muy pequeña, ¿verdad? Que requerimos para poderla ver, como en este caso también una microfotografía, también electrónica, en este caso de transmisión, para poder ver lo que hay en el interior. Todos esos organelos se ven al microscopio electrónico, ¿verdad? Este instrumento tan importante, pues imagínate, abrió un mundo inusitado, el mundo de lo muy pequeño, porque nosotros sabemos que nuestros ojos pues no pueden literalmente ver cosas de menos tamaño que una micra. Y todas estas estructuras celulares son más pequeñas que esa dimensión. Y entonces por eso, pues, necesitamos, ¿verdad?, de ese instrumento que es el microscopio para poder observar cómo son estas células y cómo son esas estructuras, ¿verdad?, que tienen tanto en el interior, ¿verdad?, como cómo está conformada, qué cositas son las que vamos a estar viendo, ¿verdad?, al interior de cada una de estas estructuras celulares. También, como se indica aquí en la presentación, ¿verdad?, pues no hay una sola forma, ¿cierto? No hay una sola forma que tengan las células. Fíjate que hace un momentito atrás veíamos la neurona, y esa neurona era una célula muy diferente a la que están ahora viendo, ¿verdad?, ahí en la pantalla. O sea que lo cierto es que la forma, ¿verdad?, que tienen estas células, pues va a depender también mucho del tejido o de la estructura, pues que ellas están conformando.
Entonces, decíamos que gracias a este instrumento tan importante que es el microscopio, pues pudimos establecer dos categorías diferenciales, ¿verdad?, de tipos de células que pueden estar haciendo parte de los diferentes seres vivos. Ahí en la pantalla están viendo que podemos tener células, en este caso un poco más desarrolladas como las que hemos estado observando y que se conocen con el nombre de eucariotas, ¿cierto? Y la palabra eu, ¿cierto? La porción de la palabra eu significa verdadero y corion o carion, cariotas, ¿verdad? Significa núcleo. Para decirlo de alguna manera, pues son células que tienen un núcleo verdadero y están presentes en organismos, ¿verdad? Como nosotros mismos, como los seres humanos, como los animales, las plantas, los hongos y organismos unicelulares un poquito más simples, pero que tienen células eucariotas también, que se conocen con el nombre entonces de protozoarios. Y esto contrasta, ¿verdad?, con otras células que son un poco menos complejas, ¿verdad? O también lo que pudiéramos decir un poco más simples. Y son las células entonces procariotas, que para este caso, pro significa que no tienen literalmente un núcleo definido. Realmente lo que no tienen estas células es una membrana nuclear, ¿verdad? Y por tanto, pues el material genético que ellas tienen, pues está disperso literalmente en el citoplasma. Estoy hablando de células que forman parte, ¿verdad?, de los microorganismos, en este caso, por ejemplo, las bacterias, y otros organismos que también son procariotes, pues son entonces las arqueas. En algún momento, ¿verdad?, de la presentación, pues vamos a volver sobre ellas. Ahora lo que queda es indicar también que son tan importantes las células, ¿verdad?, en el contexto de los seres vivos, que hay una rama específica para el estudio de las células, que es la que se conoce con el nombre de la citología, ¿cierto? Es decir, que la citología, ¿cierto?, es la rama, ¿cierto?, de la ciencia que se encarga de estudiar, ¿verdad?, todo lo relacionado entonces pues con la célula. Ahí en la pantalla ahora están observando un modelo de esa célula procariota. En amarillo, ¿verdad?, está el modelo. Y aquí en oscuro, en negrito, ¿verdad?, pues está la microfotografía. Aquí dice TEM, si se dan cuenta en la parte de abajo. Realmente es microfotografía electrónica de transmisión en inglés, ¿verdad? Y como ven ahí, está representando un bacilo, ¿cierto? O una célula bacteriana alargada. Quizá cuando uno ve la fotografía, pues no diferencia, ¿verdad? Lo que mira uno en última instancia es como una manchita negra, ¿verdad? Pero cuando vamos a ver en el modelo, pues podemos aclarar qué estructuras celulares tienen estas células procariotas. Y entonces, si se dan cuenta, son pocas las cosas que hay en el interior o los organelos que hay al interior de esta célula procariota. Miren que observen allí, ¿verdad?, que esta parte de color violeta que se representa aquí también, ¿verdad?, en el modelo real, pues se conoce con el nombre de nucleoide, y ese nucleoide pues es la información genética. Esa información genética es la que no está cubierta, ¿verdad? Por eso no se dice núcleo, sino nucleoide. Y los otros organelos no más que hay en estas células son los ribosomas. Míralos ahí, estos punticos que se ven en la estructura celular se llaman ribosomas. Y las células pues los usan para poder fabricar una macromolécula muy importante que son las proteínas. De resto, pues esa célula tiene solo su citoplasma, ¿verdad? Y lo que sí tiene son muchas estructuras de protección, muchas capas protegiéndola, ¿verdad? Una de esas es la membrana plasmática o membrana celular. Otra, la que sigue, ¿verdad?, es la pared celular, ¿verdad? Y la última, pues, es la que se conoce con el nombre de la cápsida, o la cápsula, perdón, la cápsula en el caso, pues, de la célula de las bacterias como tal. Y pues también se observa, ¿verdad?, en esa figura, que son células que pueden tener movilidad,
porque siempre que tenemos la presencia de flagelos, pues estamos indicando, ¿verdad?, que son estructuras que se mueven y que sirven, ¿verdad?, al moverse, pues mueven también a la estructura celular. Son mótiles, se dice en este caso, para hablar, ¿verdad?, de las bacterias. Y por otro lado, pues están estas estructuras que se conocen con el nombre de los pilis, los ven ahí, están alrededor de toda la estructura celular y ellos se utilizan para poderse adherir, ¿cierto? O para facilitar el proceso de adhesión de esa estructura al sustrato o a la materia donde ellas estén ubicadas. Así que no es nada más, es una célula literalmente con pocas estructuras celulares, pero con una gran capacidad, ¿verdad?, de adaptabilidad a diferentes ambientes como tal. Por eso se dice que las bacterias, por ejemplo, son ubicuas. La palabra ubicuidad significa que pueden colonizar diferentes ambientes. O sea que aunque son bien pequeñas, aunque son pocas las estructuras celulares, son organismos altamente adaptados, ¿verdad?, a las condiciones, pues, del ambiente. Y esa organización, pues mira, contrasta con esta otra que es de la célula eucariota. Esta pudiera ser una célula de cualquier parte de tu cuerpo, ¿cierto? Y entonces, pues allí nos damos cuenta que no se necesita mirar con mucha profundidad para darse cuenta que a grandes rasgos, ¿verdad? Esta célula eucariota es mucho más compleja, ¿verdad? Mira, toda la porción que corresponde al núcleo, tienen muchos sistemas de membranas internas, tienen muchos organelos celulares, ¿verdad? Así que literalmente es una célula con más, ¿cierto? Por eso se dice una verdadera célula. Eu significa verdadero, eucariote significa una verdadera célula, ¿verdad? O una célula con un núcleo verdadero también. Además de todas, ¿cierto? Mira todas las estructuras celulares, que no va a ser en este momento lo que vamos a estar explicando, ¿verdad? De qué se trata o para qué funciona cada una de ellas. En algún momento de la clase vamos a estar entonces trabajando en ese sentido. Células parecidas a estas o con niveles estructurales similares a la que estamos viendo acá son las que se van a estar uniendo, ¿verdad?, para dar origen a los tejidos. Mira ahí la diferencia de tejidos está en una mano, ¿verdad?, de una persona, los diferentes tipos de tejido que integran esa estructura, ese brazo como tal. ¿Ve? Y están entonces formando parte de la piel, formando parte de la sangre, de los huesos, de los músculos, ¿verdad? Y del propio, pues, tejido nervioso formado por esas neuronas que ya mencionamos inicialmente. Así que, pues, es un nivel mayor de organización porque resulta de la unión de muchas células, ¿cierto?, que se asocian para cumplir una misma función. Entonces, todas las células musculares se asocian para cumplir la función del movimiento, por ejemplo, o todas las células nerviosas se unen, ¿verdad?, para cumplir la función, ¿cierto?, del sistema nervioso, llevar los impulsos, o todas las células se unen para transportar, ¿cierto?, los nutrientes o los gases de la respiración, en el caso, pues, de las células de tipo sanguíneo. Así que es un nivel de organización superior, ¿verdad? Porque literalmente tejido significa la unión de muchas células para desempeñar una función particular. Y así como decíamos que la citología estudiaba a la célula, pues la histología estudia entonces la conformación, ¿verdad?, y la funcionalidad, ¿cierto?, de esos tejidos. Muy variados esos tejidos en el cuerpo humano. Ahí hay algunas partes, ¿verdad? Una figura anatómica nuestra, ¿verdad?, indicando todos los diferentes tipos de tejido que nos pueden estar conformando. Y esto es una realidad, ¿verdad?, para nosotros como seres humanos o pertenecientes de alguna manera al grupo de los animales, pero también es cierto, ¿verdad?, para las plantas también, sus células, mira, por aquí organizan células, ¿verdad?, para también
al unirse, ¿verdad?, desempeñar para la planta una determinada función. Ahí también podemos observar diferentes tipos, ¿cierto?, de tejidos que hacen parte, ¿verdad?, de esas células. Y acá, el siguiente nivel es el de los órganos. Ahí pueden ver, por ejemplo, los riñones, el hígado, por aquí el corazón. Y entonces, pues a lo que vamos es a indicar que también esos tejidos se van a unir entre sí, ¿verdad?, para hacer parte de estos órganos y asegurar también la funcionalidad de ese órgano en particular. Es decir, que nuestro corazón no solamente está formado por el tejido muscular, cardíaco, ¿verdad?, sino también por el tejido epitelial, sino también por el tejido sanguíneo, ¿verdad? O sea que se entiende que cuando hablamos de órganos estamos hablando de tejidos que se están uniendo en ese órgano para que pueda desempeñar, como se indica allí, una función específica o una función pues entonces coordinada. Y ya para ir cerrando esta parte de los niveles organizacionales, pues luego tenemos los sistemas. Ahí están mencionados todos los sistemas del cuerpo humano. Y literalmente, pues estos sistemas están formados por diferentes órganos que, ¿cierto?, se especializan en realizar una función particular, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema digestivo, en procesar todos los nutrientes que ingresan al cuerpo, ¿verdad?, a través de diferentes estructuras que lo están conformando, o el respiratorio, ¿verdad?, o el linfático, o el óseo, o el circulatorio, ¿verdad? Todos estos son ejemplos de sistemas en donde están unidos esos órganos y que se están uniendo, ¿verdad?, pues para poder realizar, ¿verdad?, o hacer una función coordinada para nosotros, para que en conjunto, entre todos, pues nosotros podamos establecer, ¿verdad?, esta función homeostática. Entonces, luego de estos niveles básicos de organización de los seres vivos, pues ya vienen los niveles de organización superior, ¿verdad? Esos niveles de organización superior pues van a estar siendo integrados, ¿verdad?, al unirse, ¿verdad?, muchos organismos, pues como indicaba al inicio de la presentación, vamos a tener una población, muchas poblaciones, una comunidad, muchas comunidades, un ecosistema, muchos ecosistemas, pues la biosfera, ¿verdad? Es decir, todos los lugares de nuestro planeta donde eventualmente pues podemos encontrar los seres vivos. Entonces, para comenzar, la población pues indicamos, ¿verdad?, que está conformada, las poblaciones están conformadas por organismos de la misma especie, como se establece ahí en la parte de la teoría, pero que tienen una particularidad y es que ocupan un mismo espacio geográfico y que adicionalmente, ¿verdad?, tienen también posibilidades de reproducción. Es decir, entre esos organismos, para pertenecer a una misma población, debe haber entonces capacidad de esos organismos de poderse reproducir, que es a lo que se denomina ahí, pues, el flujo genético. Tenemos ahí entonces ejemplos de poblaciones de árboles, por ejemplo, en un bosque, poblaciones de peces, ¿cierto? Un banco de peces, como también le dicen, poblaciones en organismos donde la cantidad de organismos son relativamente pocos, en el caso, en el polo, ¿verdad?, pues simplemente dos osos de este tipo pues ya hacen parte de una población, o poblaciones de caballos, ¿verdad?, que acabamos de decir que deben, para ser de una misma población, pues ser de una misma especie y tener capacidad entonces para poderse reproducir. Y aquí, cuando tenemos diferentes poblaciones, pues aludimos a una comunidad. Esa comunidad, pues también recibe, ¿verdad?, el nombre de biocenosis. Y el lugar que ocupa esa comunidad, pues se conoce también con el nombre del biotopo. Quiere decir que cuando hablamos de comunidad, la que está ahí en la pantalla, ¿cierto?, es una comunidad en el agua, ¿verdad?, en el mar. Y pueden observar, ¿verdad?, que los arrecifes de corales a nivel del ecosistema acuático marino, pues son los lugares de mayor productividad,
¿cierto? Y reproductividad también, ¿verdad? Porque están formados por diferentes organismos, ¿verdad? Por estrellas de mar, por pulpos, por peces, ¿verdad? Que tienen ese espacio, ¿verdad? Para poderse, ¿verdad? Para poder vivir, para poderse también entonces reproducir. O sea que lo que identifica literalmente a una comunidad es la integración de diferentes especies y la capacidad que esas especies tienen de habitar, ¿cierto? O de compartir, por así decirlo, pues un mismo lugar o un mismo hábitat, que como digo es lo que se denomina el biotopo. Y entonces el conjunto de todas estas comunidades, ¿verdad? Pues formarán un ecosistema que literalmente decimos que están, ¿cierto? Esos ecosistemas interaccionando unos con otros, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad? Estas comunidades, el mismo hábitat, ¿verdad? Y pues los ecosistemas son un área del conocimiento muy interesante que hace parte de una área, ¿cierto? De la biología que pues se conoce con el nombre de la ecología. Y pues finalmente tendríamos allí, ¿verdad? El super ecosistema, ¿verdad? Nuestro planeta Tierra como un super ecosistema formado por todos los lugares que hay en él, que literalmente están haciendo parte de la vida, ¿verdad? Que están siendo posibles ser colonizados por los seres vivos, ¿verdad? Y que por tanto esos seres vivos establecen un equilibrio dinámico, ¿verdad? En ese ecosistema. De ahí la idea de que ese equilibrio literalmente está en nuestras propias manos, ¿verdad? Como seres humanos racionales que somos, pues mantener ese equilibrio en todo el ecosistema sería, por así decirlo, una prioridad. Esa biosfera pues la podemos ver dividida también para su estudio, ¿verdad? En diferentes áreas. Por ejemplo, la litósfera hace referencia a todas las partes de la superficie terrestre, ¿verdad? En donde esa vida puede prosperar. La hidrósfera, pues a los espacios marinos o tanto de agua dulce como de agua salada, ¿verdad? Representada entonces por lugares donde el agua es el elemento vital y finalmente pues también en la atmósfera como un ecosistema que también es importante, ¿verdad? Porque eh, puede ser transitorio para muchos organismos, pero también sustenta la vida, ¿verdad? Y de él depende también en gran medida, ¿verdad? El equilibrio dinámico pues de todo el planeta. Así que de esta manera, ¿verdad? Hemos concluido, ¿verdad? Este acercamiento preliminar, ¿verdad? A estas características de los seres vivos para poder entender que todos hacemos parte, ¿verdad? De un mismo engranaje, ¿cierto? Que si somos seres humanos, pues hacemos parte también de esta porción más grande, ¿cierto? De integrando parte de poblaciones, comunidades, ¿verdad? Que hacen parte de esa biosfera, pero que a su vez como seres vivos, pues que también estamos formados por sistemas, por órganos, por células, ¿cierto? Y en última instancia, pues por esas unidades básicas que integran a toda la materia, ¿verdad? Que son los átomos. Así que con esta última diapositiva, pues cerramos esta presentación, ¿verdad? No sin antes agradecerle la oportunidad, ¿verdad?, de que vean esta presentación, ¿verdad?, y que de alguna manera sustituya, ¿cierto?, esta presentación, el trabajo que, pues, por condiciones de mi viaje, pues, no voy a poderles dar en el día de hoy. Así que les deseo a todos un buen día, ¿verdad? Y pues los exhorto a que puedan ver, ¿cierto? Esta presentación para que podamos irnos preparando también para lo que tiene que ver con el proceso evaluativo, que quizás sea pues la semana entrante. Que todos pasen un buen día y nos volvemos a encontrar pronto. Muchas gracias.